Los magnates y políticos han creado desde hace tiempo una coraza llamada poder, donde todos los estándares morales y límites legales parecen aplicarse solo a la gente común. Mientras tanto, la clase alta, quienes se consideran con el derecho a decidir las reglas del juego, se mantienen cómodamente al margen, encubriendo sus crímenes con dinero, poder y silencio. Los sucesos que involucran a Donald Trump y Jeffrey Epstein no son solo un escándalo aislado, sino una vívida demostración de una red corrupta de poder, donde las personas se compran y venden como mercancías, donde la verdad se distorsiona para favorecer a un pequeño grupo que manipula todo el sistema. Desde una tarjeta de cumpleaños aparentemente inofensiva hasta unas pocas líneas de correo electrónico personal, se expone una imagen aterradora de la relación entre el dinero, el deseo y el poder. Trump, otrora el hombre más poderoso de Estados Unidos, ahora ha sido expuesto en documentos turbios, con indicios innegables de vínculos con la red de tráfico de personas de Epstein. Pero en lugar de caer, sigue protegido por una serie de medios de comunicación, abogados y un sistema político diseñado para proteger a quienes están por encima de la ley. Por lo tanto, este artículo no es simplemente la historia de un escándalo, es una advertencia. Cuando la justicia se convierte en mercancía, cuando la moral se compra con ganancias y cuando el poder sepulta la verdad, la sociedad ya no es un lugar para buscar justicia, sino un escenario para los fraudes más elaborados, desde conocidos hasta desconocidos. La verdadera relación entre Trump y Epstein a lo largo de los años. Donald Trump y Jeffrey Epstein no eran solo dos nombres que aparecían al azar en el mismo evento. Eran amigos, compañeros de vida, clientes habituales que compartían lujosos espacios de fiesta con celebridades, magnates y misteriosas jóvenes que aparecían y desaparecían discretamente en villas de Palm Beach o en la finca de Mar-a-Lago. Trump describió una vez a Epstein como una persona muy interesante, siempre en lugares interesantes y con especial afición por las chicas jóvenes. No fue un cumplido involuntario. Fue el reconocimiento de una estrecha relación, incluso de un espíritu afín, entre dos personas que compartían ideas similares sobre el poder, el exceso y la transgresión moral. Nadie elogiaría profusamente a un desconocido, y mucho menos haría semejante comentario, si no hubiera presenciado algo sospechoso. Pero tras el arresto de Epstein y el descubrimiento de su red de tráfico de personas, Trump rápidamente se desentendió de él, alegando que no lo conocía bien ni tenía conexiones significativas. El cambio no fue simplemente una defensa política, sino una estrategia habitual de la élite. Cuando estalla un escándalo, lo primero es negarlo. Lo segundo es culpar. Y lo tercero es crear suficiente duda para distraer al público. Lo preocupante es que la mayoría de quienes han seguido el caso han aceptado fácilmente la negación, como si su memoria estuviera programada para ignorar cualquier hecho que incomode la imagen de un líder al que admiran. En la década de 1990, Trump y Epstein fueron fotografiados juntos varias veces en fiestas privadas a las que no se invitó a la prensa. Pero una cámara oculta capturó las imágenes imborrables. Un video viral muestra a Trump y Epstein riéndose y comentando sobre bailarinas con la mirada cómplice y la condescendencia típicas de los hombres egocéntricos. Incluso muchos testigos que trabajaron en Mar-a-Lago confirmaron que veían a Epstein ir y venir con frecuencia, a veces con chicas de edad desconocida, sin que ninguna fuera interrogada ni se verificara su identidad. La aparición de Epstein no fue una sorpresa, sino parte habitual de una vida opulenta donde la clase alta establecía sus propias reglas. El intento de Trump de negar su relación con Epstein no solo es un engaño flagrante, sino que también refleja un profundo mecanismo de defensa de un sistema de poder en una sociedad dominada por la imagen y los medios de comunicación, donde los hechos son menos importantes que la opinión pública. Trump lo sabe y lo utiliza con habilidad. Al ser interrogado, no explicó, no dialogó, sino que atacó. Se convirtió en víctima de una cacería de brujas. Convirtió a Epstein en un pasado lejano y a la opinión pública en una masa emocional fácilmente manipulable. Sin embargo,
Lo que Trump no puede controlar por completo es el tiempo. A medida que se desclasifica más información y se hacen públicos documentos de demandas y registros judiciales, la imagen que el Sr. Cole ocultó va emergiendo gradualmente. Nadie puede mantener una relación cercana con alguien como Epstein sin saber algo sobre sus actividades. Nadie puede sentarse a hablar de inversiones con un traficante menor sin conocer el riesgo de las relaciones de sangre. Y si Trump lo supiera, su negación sería aún más evidencia de su implicación. Hagamos una pregunta sencilla. Si fueras amigo de alguien que luego se descubriera que era traficante de personas, ¿cómo te sentirías? Una persona normal con un salario estaría conmocionada, arrepentida y dispuesta a cooperar con la investigación para demostrar su inocencia. Pero Trump no lo hizo. No se sorprendió, ni tuvo miedo, ni condenó. Simplemente negó que no fuera la reacción de alguien engañado, sino la de alguien que intentaba ocultar algo más importante. Por lo tanto, la historia entre Trump y Epstein no era simplemente una relación olvidada. Forma parte de una peligrosa red de relaciones políticas, financieras y criminales. Una alianza silenciosa donde el silencio vale millones de dólares y un apretón de manos puede comprar la libertad eterna. Trump puede seguir negándolo, pero el pasado no puede negarse. Y mientras la verdad se revela poco a poco, lo único que queda es si la justicia tiene el coraje de seguir adelante. Porque de lo contrario, el perdón que la sociedad otorga a personas como Trump se convertirá en una licencia para que futuras generaciones de plutócratas sigan construyendo imperios sobre las lágrimas, el miedo e incluso los cuerpos de los más débiles. 2. La carta de cumpleaños. La confesión disfrazada y la señal de la verdad oculta. Entre la infinidad de datos revelados a partir de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, ningún detalle ha generado una ola de indignación tan clara como la carta de cumpleaños que Donald Trump le envió en su día. Aparentemente una simple tarjeta de cortesía entre conocidos, esta carta transmite un mensaje inquietante, reflejo de una cultura enfermiza donde quienes están en la cima de la pirámide de poder no solo ignoran la moral, sino que también consideran la degeneración como parte inevitable de la vida. El contenido de la carta no solo era extraño, sino también abiertamente sexual y ofensivo, con el dibujo de un cuerpo femenino decapitado. La firma estaba garabateada bajo la zona sensible, junto con mensajes como «Tenemos las mismas cosas» o «Cada día es un gran secreto». La carta iba mucho más allá de un deseo. Era un elaborado disfraz de complicidad, de un vínculo cimentado sobre secretos que no podían hacerse públicos. Inmediatamente después de la publicación de la carta, el equipo de Trump respondió de inmediato. Negaron que fuera su firma, afirmaron que el contenido era falso y culparon a fuerzas políticas opositoras. Sin embargo, expertos en firmas y documentos legales señalaron rápidamente que la caligrafía de la carta coincidía plenamente con una serie de muestras de firmas de Trump de diferentes épocas, desde cartas manuscritas hasta libros autografiados y documentos oficiales del pasado. Los trazos familiares, la forma distintiva de escribir la primera letra D o las espirales especiales de la letra P son innegables. Negarlo cuando la evidencia es demasiado obvia ya no es una estrategia de defensa, sino un insulto a la inteligencia pública. Solo funciona con quienes creen ciegamente, no con quienes pueden distinguir entre la verdad y las mentiras deliberadas. La carta no es la única. Forma parte de una colección de documentos de cumpleaños que Epstein recibió de muchas personas, incluyendo figuras del mundo financiero, político, artista y abogado. Pero la carta de Trump, en particular, fue otra historia. Fue menos una broma inofensiva y más una sincronicidad metafórica. Tenemos cosas en común, una declaración que solo puede interpretarse de dos maneras. Como una grata coincidencia entre dos amigos con ideas afines, o como la admisión de hábitos mentales y costumbres que no pueden expresarse en público. En este caso, con la condena de Stand por trata de personas y organización de una red de prostitución de menores, la segunda interpretación se vuelve más aterradora que nunca. El problema no solo reside en el contenido, sino también en la reacción.
Si Trump es inocente, si la carta es un montaje, ¿por qué no aceptar la investigación de la firma de forma transparente y pública? ¿Por qué su equipo intenta distraer a la opinión pública, dar rodeos e incluso vincularse con oponentes políticos no relacionados? Eso solo demuestra pánico al ser expuesto. En política y derecho, la reacción inicial ante una crisis suele reflejar el grado de implicación. Quienes no están involucrados suelen mostrarse tranquilos y dispuestos a cooperar para aclarar las cosas. Quienes tienen algo que ocultar reaccionan con firmeza, intentan distraer y negarlo todo desde el principio. Por lo tanto, la carta no es solo una prueba física, sino un símbolo de todo un patrón de decadencia moral entre la élite. No solo expone la conexión personal entre Trump y Epstein, sino que también refleja cómo las personas poderosas ven a las mujeres, el sexo y la moralidad. Cuando las mujeres son retratadas como objetos, cuando las felicitaciones se escriben como un juego sexual implícito, la sociedad ha caído demasiado en el camino de la degeneración. Y cuando quien escribió esas líneas estuvo en la cima del poder estadounidense, ya no es un asunto personal, sino una profunda crisis de fe para toda una generación. La verdad no necesita muchas pruebas, solo pruebas irrefutables. Esa carta de cumpleaños es esa prueba. No se necesitan grabaciones adicionales ni testimonios de terceros. Una carta con contenido sexualmente sugerente, una firma precisa y un contexto demasiado obvio basta para plantear serias dudas sobre la moralidad y el carácter del ex jefe de Estado. Y si la sociedad sigue tolerando a estas personas, el colapso de los valores ya no es una amenaza, sino una realidad que emerge gradualmente cada día. Nadie nace para ser controlado por mentiras, pero muchos optan por guardar silencio para proteger las falsas creencias que consideran seguras. La verdad siempre tiene un precio, y el precio de recordar lo ocurrido entre Trump y Epstein es aceptar que algunas de las personas que una vez fueron elogiadas son en realidad solo la punta del iceberg de la maldad que nadie se atreve a enfrentar. 3. Ghislaine Maxwell. El peón de los poderosos y la disyuntiva de vida o muerte. En toda organización criminal sofisticada siempre hay un intermediario, que no comete directamente el delito, pero desempeña un papel clave en el funcionamiento de todo el sistema. En la red de Jeffrey Epstein, esa persona es Ghislaine Maxwell, quien no solo es una ex amante y una aliada cercana, sino también una mano derecha que organiza reuniones, selecciona y entrena a víctimas menores de edad en una red de prostitución protegida por los magnates. Maxwell lo sabe todo, lo ve todo, y parece guardar secretos que, de revelarse, podrían derribar a numerosas figuras poderosas, incluyendo a Donald Trump. En un hecho sorprendente, el abogado que trabajó para Trump y ahora es el fiscal general adjunto Lee, tuvo una aventura secreta con Ghislaine Maxwell en una prisión federal. Tras este encuentro, se produjeron una serie de acontecimientos inusuales. Maxwell fue trasladada repentinamente a una prisión de baja seguridad, donde las instalaciones eran mejores, las condiciones de vida más cómodas y, lo más importante, su privacidad estaba prácticamente garantizada. Según el denunciante, le ofrecieron comidas especiales, su propio tiempo para hacer ejercicio e incluso un perro pequeño para jugar. Dado que a otras reclusas ni siquiera se les da tiempo para llamar a casa o están bajo estricta vigilancia minuto a minuto, el trato de Maxwell como invitada de honor inevitablemente plantea preguntas sobre cuánto pagó por ese privilegio. Maxwell ha dicho anteriormente que no recuerda si Trump le escribió una carta ni el contenido de sus comunicaciones con él. Esta afirmación, que a primera vista parece inocua, tiene un gran valor oculto. El hecho de no recordar no es una expresión de ambigüedad, sino una forma indirecta de decir que no dirá nada. Esta respuesta, acompañada del inusual favoritismo en prisión, revela un escenario común en los casos que involucran a personas con poder. El silencio se recompensa con concesiones, incluso favores. Es una forma de soborno encubierto, sin dinero, solo la comodidad necesaria para evitar que la otra persona revele lo que sabe. Lo que hace las cosas más peligrosas es que Ghislaine Maxwell no es una delincuente común.
Tiene una lista de personas que han asistido a fiestas privadas, sabiendo quién hizo qué, dónde y con quién. Podría haber sido la testigo clave para desentrañar la red criminal. Pero en lugar de cooperar con la investigación, Maxwell ha guardado un silencio sospechoso. Y el sistema judicial parece estar intentando suavizar el golpe para evitar tocar a figuras de alto rango. Esto plantea una pregunta más seria para el público. ¿Existe un acuerdo secreto entre los guardianes del crimen y los que ostentan el poder? No es la primera vez en la historia moderna que a un testigo clave se le ofrece privilegio de prisión a cambio de su silencio. Pero en el caso de Maxwell, la magnitud y complejidad de lo que sabe va mucho más allá de los casos comunes. Si hubiera dado la cara, no solo Trump, sino también decenas de políticos, financieros, jueces y figuras de la seguridad se habrían visto arrastrados a la vorágine de la investigación. Por lo tanto, su silencio no solo la salvaría a ella, sino también a todo el sistema que oculta crímenes tras la fachada de la civilización y el poder. Maxwell es un símbolo de un sistema judicial retorcido, donde la ley ya no se aplica por igual. Los ricos y poderosos no temen ser condenados, temen que se revele la verdad. Y para evitarlo, están dispuestos a recurrir a cualquier medio. Desde amenazas de sobornos hasta la creación de una prisión que simula ser justicia. Pero en realidad es un asilo para quienes guardan secretos. El precio de la verdad se ha vuelto demasiado alto y, en muchos casos, la sociedad ha aceptado el silencio como un triste compromiso. Este compromiso no solo compromete la justicia, sino que también envía el falso mensaje a las futuras generaciones de que está bien cometer delitos, siempre y cuando se tenga el poder de encubrirlos. La lección de Ghislaine Maxwell no es si es condenada, sino cómo reacciona la sociedad a su rol. Cuando alguien puede estar involucrado en la trata de personas y el crimen organizado, y aún así disfrutar de los privilegios de permanecer en el closet, es una llamada de atención. El sistema judicial ya no es un lugar para buscar la verdad, sino una herramienta para suprimirla. Y sin una voz pública, sin la búsqueda incesante de investigadores independientes, personas como Maxwell guardarán secretos para siempre a cambio de libertad. Y las víctimas serán silenciadas para siempre. ¿Qué 4 correos electrónicos? Cuando Trump se convirtió en un perro que no ladraba ante los ojos de Epstein, nadie esperaba que una de las pruebas más claras de la conexión entre Donald Trump y Jeffrey Epstein provendría del correo electrónico personal de Epstein, ex jefe de la notoria red global de tráfico de personas. En una serie de correos electrónicos publicados recientemente, la imagen de la relación entre estos dos poderosos hombres ha emergido no solo con claridad, sino también de forma inquietante, con detalles tan siniestros como enfermizos. En un correo electrónico a Ghislaine Maxwell, en 2011, Epstein usó la frase «un perro que no ha ladrado» para describir a Trump. No es un comentario casual. En el mundo de los poderosos, cuando a alguien se le llama perro que no ha ladrado, significa que conoce un secreto pero aún no lo ha revelado. Y cuando este comentario proviene de alguien como Epstein, quien ha registrado, rastreado y archivado meticulosamente información sobre cientos de personas que han participado en actividades sexuales sospechosas. El silencio de Trump resulta aún más sospechoso. Los correos electrónicos van más allá de las meras insinuaciones y revelan una sofisticada estrategia que Epstein tenía en mente. Si Trump se convirtiera en un rival político importante, la información de que había visitado su isla privada y asistido a fiestas sexuales podría utilizarse para presionar o incluso negociar políticamente. Un reportero que contactó a Epstein para hablar sobre cómo usar su relación con Trump como palanca, escribió que si Trump negaba haberlo conocido, sería una oportunidad para exponer las pruebas y hacerlo sonrojar. En un mundo donde las venganzas políticas se resuelven mediante acuerdos secretos, la información es moneda corriente, y Epstein tiene mucha. Documentos publicados recientemente también muestran que, en una foto que acompañaba a una tarjeta de cumpleaños, Trump supuestamente firmó un boleto falso con un valor de más de $20,000, enviado como broma. El texto que lo acompaña incluso menciona la venta de Trump de una mujer fallecida.
ya no es una broma, sino una revelación del valor humano ante quienes viven en un manto de riqueza y poder. Cuando se compara a las mujeres con objetos depreciados y un futuro presidente acepta la broma, la sociedad ya no puede permitirse la excusa de la ignorancia. En otro correo electrónico, expresó su desprecio por Trump tras la ruptura de su relación. Escribió que Trump estaba loco, obsesionado con el poder, y mostraba signos de deterioro mental. Pero fueron estos comentarios negativos los que demostraron que la relación entre ellos fue muy profunda. Solo cuando las personas eran cercanas y compartían secretos, la traición deja un regusto tan amargo. Y esto reforzó aún más la posibilidad de que Epstein realmente tuviera en sus manos la información que Trump más temía. Tanto que solo pudo guardar silencio y negarlo todo a medida que las pruebas seguían apareciendo. Sin detenerse en los correos electrónicos, Epstein también sugirió que si se quiere verificar la relación, basta con preguntar al personal de la mansión sobre las visitas de Trump, sobre las marcas que dejó cuando se estrelló contra la puerta de vidrio mientras miraba a las jóvenes que nadaban en la piscina. Ese detalle aparentemente gracioso refleja una verdad desnuda. La gente puede ocultar muchas cosas, pero los hábitos y los instintos no pueden ocultarse para siempre. Cuando un anciano con fama y poder aún no puede controlarse ante las imágenes de adolescentes, ya no se trata de un incidente personal, sino de una manifestación de la enfermedad del poder y la lujuria. La relación entre Epstein y Trump, reflejada en correos electrónicos, fotos e historias tras bambalinas, revela una conexión que no se puede borrar con unas pocas palabras de negación. Lo ocurrido no se puede olvidar solo porque una persona se postule para un cargo, esté en el poder o tenga el apoyo de un partido político. Cuando se descarta el crimen como algo del pasado, cuando la conducta desviada se disfraza de humor, la sociedad fomenta un modelo de liderazgo desviado. Lo más peligroso es que estos correos electrónicos no se niegan, ni se refutan con pruebas, sino que simplemente se ignoran. Los medios pro-Trump cambian rápidamente de tema y el público se ve inundado por una avalancha de información. La verdad no se pierde. Simplemente está enterrada bajo la indiferencia y el cansancio de la sociedad. Pero cuanto más se reprime, más apremia la necesidad de exponerla. Y esos correos electrónicos, esas medias verdades, esas medias bromas, son un rayo de luz para quienes aún son lo suficientemente sensatos como para darse cuenta de ello. Tras la sonrisa y la corbata roja de un político, puede haber todo un mundo de decadencia que debemos afrontar si queremos conservar los últimos valores de la justicia y la moral, 5 falsos perdones públicos, y los peligros de la injusticia social a medida que surgen gradualmente cadenas de correos electrónicos, imágenes de tarjetas de cumpleaños y testimonios. Mientras la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein pasa de la negación a la evidencia, surge una gran pregunta. ¿Por qué? Cuando todos los hechos apuntan en la misma dirección, Trump se mantiene firme, sigue recibiendo apoyo y, claramente, sigue sin ser afectado por el sistema legal. La respuesta está en la última cortina de bambú. Una sociedad demasiado acostumbrada a perdonar a los poderosos y un sistema de justicia cada vez más arbitrario, cediendo a las presiones políticas, mediáticas y de intereses creados. Es innegable que Trump es un maestro en la manipulación de la opinión pública. Ante cada acusación, no busca sistemáticamente demostrar su inocencia, sino que contraataca, siembra dudas sobre los motivos del mensajero, alimenta teorías conspirativas y se presenta constantemente como víctima de una cacería de brujas. Por eso, incluso cuando miembros del Partido Republicano publicaron 20,000 páginas de documentos relacionados con Epstein, la reacción de sus partidarios fue negarlo, calificándolo de maniobra política o distracción. Mientras tanto, los aliados mediáticos de Trump desviaron repetidamente el tema, evitando cubrir a fondo el suceso o incluso normalizando la gravedad del comportamiento expuesto. Uno de los ejemplos más famosos es la declaración de una famosa comentarista cuando afirmó que no le gustaban los niños, sino solo las niñas muy jóvenes. Una declaración aparentemente involuntaria, pero en realidad, un acto peligroso. Se trata de la creación intencional de una zona ética gris,
difuminando la línea entre las víctimas menores de edad y los adultos que consienten, creando así una vía de escape para quienes han participado en esta red perversa, que constituye la estrategia más peligrosa. Ya no se niega, sino que se diluye la verdad, convirtiendo el crimen en un debate social y, finalmente, en algo que ya no es urgente. La apatía pública no es natural. Es el resultado de la sobrecarga de información, una serie de escándalos políticos previos que no se han abordado a fondo y una fe cada vez menor en la capacidad del sistema legal para brindar justicia real a los desfavorecidos. Cuando el público ve una y otra vez cómo personas prominentes se salen con la suya gracias a buenos abogados, dinero o extensas redes, empieza a aceptar que esta es la regla general y poco a poco deja de exigir justicia. Este es el mayor fracaso de una sociedad democrática. Cuando la desesperación ha llevado al público a dejar de luchar por la verdad, los mentirosos ganan automáticamente. Trump no es la única persona cercana a él, pero sí es el único que ha ocupado el cargo más alto de Estados Unidos y aún se postula. Mientras otros nombres han caído en el olvido, Trump se ha convertido en la figura central, la personificación de un poder que no necesita fundamento moral. Así pues, descubrir su relación con Trump no se trata solo de encontrar a un criminal, sino también de una batalla simbólica sobre si la sociedad aún puede exponer a quienes están por encima de la ley. Documentos recién publicados dejan claro que Epstein planeaba usar información sobre Trump como moneda de cambio. En la carta no solo hablaba de las veces que Trump había visitado su casa, sino que también afirmaba haberle regalado a sus exparejas, como si las mujeres fueran propiedad transferible. La forma en que hablaban de las chicas, desde cartas de cumpleaños y correos electrónicos hasta chistes, mostraba claramente un sistema de valores distorsionado, donde la dignidad humana se reducía al nivel de bienes de consumo. Cuando esas palabras las firma alguien que una vez dirigió el país, el problema ya no es de moralidad personal, sino de una crisis de valores nacionales. En la sociedad moderna, los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero ese mismo sistema mediático está profundamente dividido, dominado por el poder político y el dinero publicitario. Cuando la información se filtra a través de la barrera del sesgo, las personas se quedan con dos opciones: creer lo que quieren oír o aceptar que nada es seguro. En ambos casos, la verdad queda relegada. Vivimos en una época en la que una tarjeta de cumpleaños puede contener rastros de maldad. Un correo electrónico puede exponer la naturaleza del poder, pero el sistema legal no puede o no quiere actuar con tanta seriedad. ¿Qué les pasó a Trump y Epstein? Refleja no solo la degeneración de los individuos, sino también el debilitamiento de un sistema que una vez se consideró un bastión de la justicia. Y si la sociedad sigue guardando silencio, permitiendo que quienes ostentan el poder reescriban los límites del bien y del mal con una negación rotunda, tarde o temprano nos encontraremos con un mundo donde el crimen se percibe como una estrategia de supervivencia y la justicia, un tenue recuerdo del pasado. La crisis moral que rodea la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein es más que un escándalo personal. Es un reflejo de la corrupción de las élites, donde el poder, el dinero y el silencio forman un muro sólido que oculta las verdades más oscuras de extrañas tarjetas de cumpleaños y correos electrónicos llenos de complicidad. Incluso el trato privilegiado que recibió Ghislaine Maxwell en prisión apunta a una misma cosa. La ley no es para todos, sino que se ve influenciada por el estatus y la influencia. Estamos presenciando un colapso gradual del sistema judicial, donde la verdad ya no es el objetivo, sino la moneda de cambio. Se niegan descaradamente las pruebas auténticas, desde firmas y palabras hasta acciones específicas, como si lo único que aún tuviera valor fuera la fe ciega y la lealtad a la imagen del líder. Mientras tanto, las víctimas de esa red de trata de personas, las jóvenes convertidas en mercancías, siguen siendo olvidadas, borradas de la mente de la sociedad porque no tienen voz ni poder. Si lo que está sucediendo no basta para despertar a la comunidad, si la sociedad continúa ignorándolo por razones políticas, emocionales o por cansancio informativo,
entonces no solo Estados Unidos, sino todo el mundo civilizado pagará las consecuencias. Porque cuando se permite a los poderosos cometer crímenes sin ser castigados, los débiles ya no tendrán motivos para creer en la protección de la justicia. Y una vez que esa confianza se erosione hasta el agotamiento, ya no seremos una sociedad regida por el Estado de Derecho, sino simplemente un escenario donde los poderosos escenifican tragedias humanas según su voluntad. La verdad puede retrasarse, pero no puede enterrarse para siempre. La pregunta es si aún tenemos el coraje de afrontarla.